Honduras número 2 Altavista, Arrecife Lanzarote. Y en calle Tabulón número 17, El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es rey, es amor y verdad. Solo Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa La Luz del Mundo, que habla hoy. En esta tarde vamos a tratar un programa muy especial. Para quien tengo un invitado en esta tarde que va a acompañarnos a desarrollar este tema. Tenemos una conexión vía teléfono desde Tenerife, nuestro hermano Luis Sáenz, que está como pastor de la iglesia de Tenerife. Hermano, bienvenido. Hermano Luis.
por la invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes allá en Lanzarote que nos están escuchando por la señal en esta tarde. En esta tarde les decía a los radioyentes que vamos a tener pues un programa muy especial. Vamos a tratar acerca del tema del juicio de Dios. Para ello pues teníamos algunas preguntas que vamos a desarrollar con la santa ayuda de nuestro Dios. Y quisiera pues, hermano, empezar preguntando pues para aquellos que nos están oyendo, ¿verdad? ¿Cómo se hace el juicio de Dios? Bueno, es una buena pregunta, sobre todo porque debemos de entender que la Biblia, en un contexto bíblico, nos habla de dos juicios, aunque diferentes en diferentes cartas apostólicas, no tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hablan puntualmente del contexto general que va a acontecer en aquel juicio, pero ¿cómo se inicia este juicio? Pues el juicio lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, para las personas que deseen dar lectura en sus casas y que nos deseen acompañar en la lectura de esta tarde. Nos dice el apóstol Pablo en Corintios que todos compareceremos delante del tribunal, ¿verdad? Porque es una necesidad presentarse delante de Dios para comparecer delante de ese tribunal. Ahora bien, ¿qué se hace delante de ese tribunal? Pues eso sería la próxima pregunta que podríamos poner sobre la mesa, porque ante un tribunal humano pues se va a juzgar, y que ante un tribunal espiritual como el que habla la Biblia también se tiene que juzgar, ¿verdad? El apóstol Pablo nos da razón y juicio de lo que él escribe y dice que se va a juzgar todo lo que se haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cómo inicia este juicio? Se inicia por una necesidad y por una ley, ¿verdad?, de parte de Dios, y nadie, ningún ser humano queda exento de este juicio. Qué bueno, porque para aquellos que nos están oyendo es un tema muy especial, muy importante, porque cuando hablamos del juicio de Dios estamos hablando de la salvación del alma, estamos hablando de un juicio. En un juicio, ¿verdad?, hay un juez, hay acusados. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, ¿quién es el juez? ¿Quiénes son los acusados? ¿Qué habrá, verdad? ¿Qué habrá en ese juicio? ¿Cómo se va a desarrollar ese juicio? Para aquellos, ¿verdad?, que nos están oyendo. Sí, es muy bonito lo que se está platicando, porque el juicio de Dios no es algo que es algo mitológico, o es algo que venga o provenga de una fábula, o que tenga un contexto filosófico, o sea una conclusión de un pensamiento humano, no. El juicio de Dios es algo que tiene que llegar a la humanidad y que aún, dice Cristo, está presente, ¿verdad? Porque el juicio de Dios llega a los corazones de una forma y de otra. Pero ¿quién va a ser, contestando a la pregunta que me hace hermano Emerson, pues quién va a ser quien dé paso, quien dé pie a ese juicio? Pues hay un claro texto que nos habla ahí en Mateo capítulo 16, versículo 27, y vuelvo a invitar a las personas para que pues en sus casas con paciencia podamos abrir nuestras Biblias y poder escudriñar un poquito la palabra del Señor. En Mateo 16, 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces nos está dando una respuesta el evangelista, y nos dice, el Hijo del Hombre. Tenemos nosotros la comprensión de que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía ese calificativo mientras estaba en la tierra, porque había una comprensión aún en las personas de aquella época, que aunque hubiese sido puesto sobre la tierra por el Espíritu de Dios,
la tierra, porque había nacido desde luego de una mujer, de nombre María, no nació, pero no vino a la luz, no nació y tampoco vino a la luz simplemente por José, simplemente por había una comprensión también en los hombres de Dios, había una comprensión también en los hombres de Dios de que el Hijo del Hombre se refería a Cristo. Dice claramente el texto que él vendrá, en la gloria de su Padre. Él viene representando algo. Él viene representando algo. Él viene ordenado por alguien. Él viene ordenado por alguien. Una valoración, llamémoslo así, también humana, porque si hay alguna persona que no alcanza a entender que Cristo es quien va a venir, fíjense cómo el apóstol Pablo describe esa venida. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó. ¿A qué varón se está refiriendo el Espíritu de Dios? Pues a Cristo. Ya está designado para dar ese juicio. Ya está un varón, decía el libro de Mateo, ¿verdad? El que leíamos, Mateo 16, 27, que era un hombre, lo leíamos textualmente nosotros. Mateo, aquellas personas que gusten volverlo a leer, Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre, decía el Hijo del Hombre, y acá el apóstol Pablo nos dice en Hechos 17:31, dice, por aquel varón a quien designó. Es decir, hay alguien ya destinado, hay alguien ya con la representación, con la autoridad, con la orden de que este juicio al final del día tiene que llevarse a cabo. Qué bueno, ¿verdad? Porque es algo muy importante para aquellos que nos oyen, cómo se va desarrollando el juicio de nuestro Dios. También hay algo curioso que personalmente pues en la palabra de Dios también encontramos. Cuando el Señor Jesucristo le decía a aquellos hombres, ponte, dice, de acuerdo con tu adversario, entre tanto, ¿verdad?, que estás con el camino. Porque de cierto, dice, te digo que no pagarás de aquí hasta que pagues, no saldrás de aquí, hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, quería preguntarle si había dos tipos de juicios. Porque a veces dice el hombre, de aquí no sales hasta que pagues. Y también la Biblia nos habla, ¿verdad?, de un juicio espiritual. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de eso? Para aquellos, ¿verdad?, que también nos están escuchando, porque es una frase que a veces se oye, ¿verdad? Aquí la gente paga, dice el hombre. ¿Será cierta esa frase, esa referencia que los hombres toman? Bueno, yo diría que hay una cierta razón en ese tipo de pensamiento, porque entendiéndolo de un punto de vista humano, es comprensible que la gente piense de esa manera. Pero desde un punto de vista religioso, de un punto de vista espiritual, llamémoslo así, la Biblia nos traza otra verdad, yo diría incolume, para situarnos en un nivel, en una concepción privilegiada en cuanto a la Escritura. ¿Qué pasó ahora? Y punto número 3, lo confirman aquellos que Dios llama. Aquellos que forman parte de este reino espiritual, lo están confirmando las almas que propiamente están acercándose al Señor. Dijo una ocasión Cristo, y yo creo que alguna persona que nos oye nos puede dar inclusive la cita, porque es un texto muy conocido. Dice, buscad primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia. Es decir, que se nos ha invitado a buscar primeramente lo del reino de Dios, no del otro reino humano, ¿verdad? Porque dijo Cristo, vamos a leerlo por favor,
está en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver la diferencia de uno y de otro, si ustedes me lo permiten. Dice Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está hablando de un reino, Cristo. E inclusive está profetizando que vendrán muchos, es decir, que conocerán muchos la doctrina de Cristo y que formarán parte del reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. Dice el versículo 12: mas los hijos del reino, si nos fijamos nosotros perfectamente en la lectura, ese reino no es el reino de los cielos, es otro reino. Tiene otra procedencia. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, son dos reinos. Aquí estamos dividiendo a las personas, entonces. Y no les estamos dividiendo a nosotros. La palabra de Dios divide al creyente espiritual y al no creyente. Aquel que no cree también se va a presentar delante de Dios, delante de Cristo, que en representación, decimos, de Dios, viene a juzgar la tierra. Pero el reino de los cielos, aquellos que pertenecen al reino de Dios, dice que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Tiene otro final, un grupo, y otro final tendrá el otro grupo. Es bonito separarlo, es bonito entenderlo, porque la palabra de Dios, inclusive el apóstol Pedro, en varias de sus cartas, allá en la segunda de Pedro, también habla de cómo se divide estos grupos que sobre la tierra intentan servir a Dios y no lo hacen, y otros que, siendo tomados por Dios para un servicio, van a alcanzar una particularidad en este juicio de Dios, que será pues la vida eterna. Qué bueno, ¿verdad? También, bueno, vamos a hacer primeramente una pausa, hermanos, si le parece. Vamos a escuchar una alabanza. Y para aquellos que nos están oyendo, ¿verdad? Nos están escuchando. Si usted tiene algún interés, alguna duda, o necesita también de la oración, necesita que compartamos la palabra de Dios con usted, lo invitamos. Si usted está aquí en Lanzarote, puede llamarnos al 828-08-3278 y el 618-783-574. Si usted está en Tenerife, puede llamarnos al 922-78-51-88. Con gusto, nosotros le atenderemos. Si tiene dudas, si tiene preguntas, si necesita la oración, si necesita de la palabra de Dios. Todos necesitamos, dice la Escritura, que es una necesidad del alma. Es una necesidad que necesitamos saciar, así que le invitamos. Con mucho gusto le atendemos en el nombre del Señor. Haremos una pausa y ahora volvemos, hermano. Vamos a escuchar una alabanza del Coro Metropolitano de Guadalajara. La alabanza se titula Junto a ti. Dinero seguro y al mejor cambio del momento en tecomunicamos.com. Envíe su dinero a su país de origen con la mejor cotización del mercado. Realice sus llamadas desde 6 céntimos el minuto. Venta de tarjetas telefónicas, móviles libres y de contrato con Vodafone. Accesorios, fotocopias, servicios de fax y mucho más. Tecomunicamos.com. Abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y domingos de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Siéntase en familia y permítanos atenderle en Arrecife, calle México 72. Teléfono 928-816102. Tecomunicamos.com. Más cerca ya. ¡Qué rico! Delicioso. Es una dulce. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Taburo número 17 en Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en su programa La Luz del Mundo te habla hoy.
Ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, así que pues, hermano David, así de una forma breve para aquellos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Decíamos que el juicio de Dios se divide en dos partes. Un juicio que es, de una forma, ¿verdad?, se va a ejecutar a aquellos fieles, y hay otro juicio que nos habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es, dice, a los injustos. ¿Cuándo comienza o cómo comienza ese juicio, verdad, que se va a ejecutar? Bueno, para continuar lo que estamos platicando, y a las personas que nos oyen, les agradecemos profundamente su atención a lo que estamos platicando. El apóstol Pablo, en la segunda epístola de los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, nos habla y nos especifica digámoslo así, el tiempo y la manera en la cual se van a destinar o a concretar estos juicios. Dice el apóstol Pablo, lo voy a leer textualmente para que las personas que nos oyen por el radio pues sepan de lo que estamos platicando. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también asimismo padecéis. Habla de un padecimiento y también la demostración del justo juicio de Dios. Es decir, hay algunos que padecen y a ese padecimiento se le llama el justo juicio de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hasta ahí. Entonces, decíamos, de esos dos grupos, porque el Señor Jesucristo los dividía, unos son los que van a estar con Abraham, Isaac y Jacob, los cuales en un momento determinado han sido y seguirán formando parte del reino de Dios. Y estos son los que son atribulados aquí en la tierra. Pero a ellos que son atribulados, un día, dice el apóstol Pablo, se les va a dar un reposo con nosotros. ¿Y cuándo será ese tiempo? Decimos, nos da la fecha, nos da una indicación, quién es, cuándo, cómo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un primer grupo, aquellos decimos que espiritualmente han creído y se han aceptado, se han acercado a las cosas de Dios, van a tener un reposo espiritual. Por consiguiente, nos sigue hablando el apóstol Pablo en el versículo 8 y nos empieza a esclarecer lo que va a acontecer con el segundo grupo. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, estamos hablando que tanto el apóstol Pablo como Cristo, como todos los siervos de Dios, siempre han dado a conocer a la humanidad que aquel que se acerca a Dios, como dijo Cristo, ¿verdad?, dijo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es esta, el conocer la verdad. Y la verdad nos hace de alguna manera sufrir una tribulación sobre este cuerpo. Si alguna persona desea leerlo en su casa, ahorita porque no hay tiempo, pero si alguna persona desea leerlo con mucha serenidad y tranquilidad en su hogar, yo le cito no únicamente el texto, está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Ahí habla de dos personajes. Habla de un hombre llamado Lázaro y también habla de un rico. Estos dos hombres, el humano eran lo mismo, porque los dos tenían un cuerpo, los dos tenían una mente, los dos eran materia humana y los dos vivían cada día conforme el sol y la luna les aparecía. Pero llegó el momento en que uno murió y el otro también. Vivían juntos, vivían en una misma ciudad. Parece ser que a veces el destino juega una mala pasada a unos y a otros, pero no es así, porque aún viviendo juntos, solamente uno fue el que alcanzó un lugar especial en el cielo y el otro no.
¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiero decir con esto es que el juicio de Dios nunca se mezcla. Al ser espiritual, su reino, aquel reino que Cristo vino a establecer sobre la tierra, espiritualmente también Cristo juzga a aquellos que pertenecen a ese reino espiritual. Pero al otro reino, el cual no es el reino de Dios, no es el reino de los cielos, también va a ser juzgado de otra forma, ¿verdad? Es decir, aunque se vive en una misma casa, para poner un ejemplo, aunque se vive en una misma casa, no se unen, están separados. Es como decir el cielo y la tierra. Parece que en el infinito se alcanzan a unir, donde acaba nuestra vista, pero no, nunca se unan, siempre están separados y ambos viven bajo un mismo techo. Entonces, así son estos dos grupos. Estos dos grupos habitan sobre la tierra, pero no se unen, no están unidos, no están ligados, al contrario, están distantes, y así distantes es el juicio que hace con cada uno de ellos Dios. Unos ya lo está haciendo, lo dice Primera de Pedro también, capítulo 4, versículo 17, en unos ya empezó el juicio, y en otros al final del día. Entonces eso es lo que de forma breve pues yo quise platicar el día de hoy con ustedes. Pues Dios les pague, hermano Leví. Tenemos ese placer, ¿verdad?, de tener esta comunicación con algunos problemitas, pero pienso que de una forma, ¿verdad?, se ha podido hablar, se ha podido escuchar, y esperamos que aquellos que nos hayan escuchado haya sido de utilidad, haya sido de su edificación este tema que hemos tratado. Hermano Levín, no sé si quiere despedirse de aquellos que nos están escuchando, mandar no sé, ¿verdad? Bueno, parece pues que se ha ido la señal, ¿verdad? Bueno, ya estamos llegando a la recta final. Para aquellos, ¿verdad?, que nos han escuchado, que nos han sintonizado, queremos mandar nuestros saludos. Nos han escuchado desde El Salvador el hermano pastor evangelista Samuel Díaz con su compañera hasta aquellos lugares. Llega nuestro saludo desde Honduras. Nos ha escuchado también Paola Obregón desde Palma de Mallorca. Daisy, Gerardo también nos están oyendo. Aquí en Lanzarote queremos saludar a todos nuestros hermanos que también nos están mandando sus saludos, a Julián, a Damaris, a Karen, Noah, José, todos los que conformamos en este lugar la Iglesia del Dios Vivo. Les enviamos un saludo en esta tarde. Y recuerda, puedes buscarnos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. Puedes mandarnos también tus comentarios, tus sugerencias, y allí, ¿verdad?, con placer te vamos a atender. También puedes visitar nuestra página web lldmlanzarote.es.tl, donde vas a encontrar información de la iglesia, vas a encontrar la dirección, los horarios, y allí te invitamos. Y recuerda, si quieres que te visitemos, puedes llamarnos. Si estás aquí en Lanzarote, al 828-08-3278. Si estás en Tenerife, al 922-78-51-88. Y compartimos contigo la palabra de nuestro Dios. Bueno, lastimosamente el tiempo ya se ha llegado, así que les enviamos un saludo a todos y nos vamos a despedir con una alabanza. Los esperamos para el próximo miércoles en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. La alabanza se titula Porque tú eres bueno, de la hermana Ruth Ríos. Que Dios los bendiga a todos.
Por